Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar porque igual ya estamos un poco pasaditos de las 8:15. Eh, Voy a ir aceptando a sus compañeros mientras vayan llegando. Bueno, hoy día en la clase de base de datos para la gestión vamos a ver un poco más de información sobre qué es el dato y cómo son las asociaciones, y vamos a hacer una pequeña introducción también a modelos de datos. En el curso vamos a revisar dos tipos de modelos de datos, uno que se llama conceptual y el otro que se llama lógico relacional. Entonces ahí les voy a mencionar algunas características de cada uno para que ustedes vean en qué casos se aplica uno y en qué casos se aplica el otro. Y vamos a aprender algunas cositas un poco más específicas también de los modelos de datos. Específicamente del relacional, porque la próxima semana vamos a empezar a usar software, que es Microsoft Access. Aprovecho de mencionar que la semana pasada les subí el manual para poder descargar Access, pero me escribieron algunos de ustedes diciendo que tenían problemas con la licencia. Así que les voy a pedir a todos que traten de ver si pueden o no pueden bajar Access, porque si tienen algún problema tenemos que solucionarlo esta semana, ¿ya? Mira, lo que nos dijeron es que probablemente quienes de ustedes tengan correo Sansano, puede que tengan algún problema. Los que tienen correo USM tienen la licencia activada porque el correo USM es de Microsoft. El correo Sansano a veces es de Google, entonces como que ahí hay que activarlo por otro lado. Entonces, les voy a pedir por favor a todos que traten de probar, y si no pueden avísenme, escríbanme, y ahí yo puedo también, ustedes también tienen que gestionar. Les voy a dejar un correo para que puedan mandar a la universidad a ver si tienen problemas, y yo también voy a mandar un correo para poder hacer doble presión, ¿ya? Para que nos solucionen luego el problema. Bueno, otra cosa que vamos a ver: modelo conceptual, entidades y asociaciones. Hay un ejercicio por ahí en las diapositivas, como para poder empezar a ver cómo se puede llevar esto a un certamen, por ejemplo. Y finalmente, modelo lógico relacional, vamos a ver qué es una relación y un ejercicio también para terminar. Bueno, ya hay varios de ustedes, así que, como les dije en el correo que les mandé ayer, ya tenemos ayudante, y tenemos que fijar el horario de la ayudantía. Bueno, yo estuve investigando un poco su horario de qué asignaturas tienen. Eh, Denme un segundito que se me borró la línea. Estuve investigando qué asignaturas tienen ustedes, entonces estuve analizando qué posibilidades de horarios teníamos. Ahí está nuestro curso. Yo sé que ustedes tienen ocupado aquí, y tienen ocupado aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y estos. Ya, yo sé que ustedes en todos los ramos que tienen inscritos, o los que tienen inscritos hasta el viernes por lo menos, tienen ocupados todos esos horarios. Entonces yo les quería proponer que nuestra ayudantía fuera aquí. No sé qué les parece a todos, si alguien tiene algún otro problema con el horario. Bueno, nuestra segunda opción es que la ayudantía sea acá.
Bueno, están preguntando por el 1-2 del viernes. No sé si a ustedes le acomoda, por lo menos yo hablé con el ayudante y el ayudante está trabajando, entonces como que dijo que le acomoda más en las tardes. El ayudante es un estudiante de informática de último año, entonces a él le conviene más que sea después del almuerzo. Bueno, mira, yo voy a mandar ahora un mensaje. Mira, el bloque protegido, yo preferiría no tocarlo en caso de cualquier cosa. O sea, sé que ahora estamos online, entonces igual como que tendríamos que averiguar si se puede tocar el bloque protegido. Ya, pero mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a proponer el viernes 11-12, pero voy a consultar a la coordinación si podríamos hacerlo en algún bloque protegido. Yo creo que no es la idea, porque bueno, igual por detrás del bloque protegido hay mucha historia de muchos estudiantes que estuvieron antes que tuvieron que luchar por ellos, incluido yo. Entonces no me gusta mucho tocar el bloque protegido, sobre todo si volvemos a clase, a modalidad presencial. Voy a dejar un mensaje en aula y tienen hasta el miércoles, les voy a dar como para que presenten algún problema en caso de que el viernes 11-12 no se pueda. Recuerden que ese día hay evaluaciones algunas semanas, ¿ya? Entonces, igual es importante que lo tengan más o menos despejado, no sé, y que tengan tiempo también para repasar, para llegar a la hora a la ayudantía. Entonces, les voy a dejar el mensaje para que ustedes lo revisen, ¿ya? Y bueno, ahora seguimos con la clase. Hoy día tenemos una pregunta, así que si pueden, conéctense a Socrative desde ya para que puedan ver cuando aparezca. Va a aparecer como a la mitad de la clase, eso sí, no al tiro. Y empezamos con el primer tema. Características del dato y sus asociaciones. Ya, entonces, acá vamos a empezar a ver cómo yo tengo un problema y ese problema yo lo puedo modelar en una base de datos. ¿Cómo sucede todo eso de que llega una empresa o un cliente o yo tengo que, no sé, resolver un certamen y me dan un enunciado y yo tengo que tomar ese texto o toda la información que me den y eso lo llevo a una base de datos? En primer lugar, no lo voy a llevar a una base de datos directamente, lo voy a llevar a ciertos modelos, ciertos diagramas y eso me va a permitir hacer las bases de datos más fácil, ¿ya? Entonces, tenemos que analizar tres conceptos que hay en juego para partir esto. Tenemos el concepto de realidad. La realidad del lugar donde vivimos. Está construida por personas, objetos o lugares. Hay un diccionario de datos que también trabaja, que tiene las bases de datos, que son metadatos. Un metadatos es un dato de un dato. Por eso se llama metadato. Entonces, en la realidad hay cosas, hay personas, hay objetos, y esas personas, cosas y objetos tienen características, pero esas características también tienen información. Entonces, los metadatos van a entrar a jugar un poco ahí. Y bueno, finalmente cuando llegamos a la base de datos, nosotros la base de datos lo que almacenamos finalmente son valores, no almacenamos, no sé, por ejemplo, el número de edad. ¿Cuánta edad tengo yo? Un número. ¿Cuál es mi nombre? Una palabra. Y ese tipo de cosas. Entonces tenemos que llegar desde una realidad que es súper abstracta a un dato que es súper concreto. Entonces, partimos con la realidad. La realidad es el mundo real, es un sistema o organización con sus componentes y el medio en el cual opera. Entonces, por ejemplo, acá en la diapositiva yo puse tres personitas de monito de palito. Entonces, acá viene la definición de entidad. Una entidad es una persona, un objeto, un lugar, un evento, cualquier cosa sobre la cual yo necesite saber algo y necesite almacenar información. En este caso hay tres entidades distintas que son esas tres personas, ¿ya? Cada una tiene sus propias características, cada una tendrá su nombre y alguna cosa en la que la identifique, pero por ahora vamos a decir que son entidades, ¿ya? En general. En segundo lugar, nosotros podemos decir, oye, pero las personas tienen algo en común. Entonces, yo voy a decir que estas tres entidades son
todas una persona. Y yo voy a crear un concepto de persona que le voy a poner tipo o clase de entidad, ¿ya? Entonces, la clase persona tiene características en común, tiene algo que yo pueda, datos en común que yo pueda distinguir en cada una de las entidades, entonces me interesa clasificar a todas las entidades persona como esta clase que yo acabo de crear. Después, a la clase persona, y como les dije anteriormente, yo digo que tienen cosas en común, entonces yo digo todas las entidades que pertenecen a la clase persona van a tener un nombre y un root, porque es posible que todas las entidades tengan esos datos. Entonces, ahí nace el concepto de atributo. Entonces, un atributo es una característica que tenga una entidad, y yo las voy a definir en la clase de entidad a la que pertenezca, por ejemplo, esa persona. En este caso, el nombre es una palabra, acá tenemos a Alejandro, a Belén y a César, y el root es un dígito verificador, o sea, un dígito, perdón, identificador, un número de, no sé, 12 caracteres, que tiene punto entre medio, que tiene un guión, y tiene todas las características que nosotros conocemos como el root que tenemos todos. En esta clase de entidad, yo tengo que saber diferenciar a una persona de otra. No puede ser que yo tenga a dos personas que se llamen Alejandro y no pueda distinguir cuál es el Alejandro que yo quiero saber información. Entonces, entre todos los atributos que tenga la clase de persona, yo tengo que elegir una, o crear una, o buscar una, como sea, uno de esos atributos que identifique inequívocamente a una entidad de la otra, en este caso a una persona de la otra, y en ese caso yo voy a elegir el root. ¿Por qué elijo el root? Porque yo sé de antemano que ninguna persona tiene un root idéntico al de otra persona. En ese caso, el concepto de acá se llama clave primaria. Clave primaria es un identificador único que no se repite entre entidades y que me sirve para identificar a una entidad en particular de otra, siendo que todas pertenecen a la misma clase de entidad. Bueno, vamos con el siguiente nivel, que es el diccionario de datos. Esta es la información acerca de los ítems de datos de la organización que se almacenan y mantienen en el diccionario de datos o repositorio de datos de la misma. Ya, resulta que hay una base de datos que es el diccionario de datos, que tiene información acerca de los datos que yo estoy almacenando. Por ejemplo, acá al lado al lado derecho de la diapositiva aparece la persona, ¿cierto? Y aparece el atributo root. Entonces yo digo, el atributo se llama root. El formato que tiene este root es ese que sale ahí, que son puras Ds, o sea, 2Ds, 1.3Ds, 1.3Ds más, guión y W. ¿Qué es D y qué es W? Está definido aquí abajito en este rectángulo. Aquí puse que la D es un 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y que una W es una D o una K. Estos son conjuntos. Lo deben haber visto en matemáticas, por ejemplo. Ya, entonces yo digo que el atributo root tiene este formato, y es el único formato permitido. Le agrego una descripción, es un identificador alfanumérico de las personas en Chile. Sinónimos, RUN. Bueno, en teoría el root es el RUN, el rol único nacional, porque root significa rol único tributario, que es otra cosa, pero bueno, la gente está acostumbrada a decirle root. Fuente, el registro civil lo asigna en la SER, de ahí nace el root, esa es la fuente del origen de mi dato, ¿ya? Otras características, es único y no puede ser nulo. ¿A qué me refiero con que no puede ser nulo? A que no existe la posibilidad de que alguien no tenga root, ¿ya? Y tamaño en la base de datos, eso es súper técnico, es cuánto espacio ocupa un root almacenado en la base de datos, porque ustedes saben que las bases de datos tienen un tamaño. No sé, por ejemplo, ustedes tienen un video, una canción que pesa 5 megabytes. Acá yo voy a decir que el root va a ocupar 16 bytes. Un byte es la unidad ya más chiquitita que hay. Quizás ustedes están más familiarizados con los megabytes. Bueno, más chiquitito que un megabyte es un kilobyte, y más chiquitito que un kilobyte es un byte. Así que esto ocupa súper poco espacio, pero obviamente en una base de datos, cuando yo tengo almacenadas 5.000 personas, esto todo suma, ¿ya? No se preocupen mucho por ahora por el tamaño, porque de verdad no lo vamos a ver en el curso, solamente lo puse porque esta es la información que el diccionario de datos podría eventualmente guardar sobre un atributo de una clase de entidad.
Bueno, en el diccionario de datos también se guarda la información sobre registros. ¿Qué es un registro? Un registro es la suma de todos los atributos de una clase de entidad. Por ejemplo, yo había dicho que la persona tenía root y tenía nombre. Entonces tengo que guardar toda la información del root, toda la que describí en la diapositiva anterior. Tengo que guardar toda la información del nombre y con todas sus descripciones. Y eso yo lo voy a guardar y lo voy a definir que es un registro. Y a eso yo le puedo poner una descripción. Tengo que guardar cuánto espacio ocupa en el disco duro también. Por ejemplo, esto ocupa 1 KB, pero tampoco se preocupe mucho por eso, es solamente para ponerle el ejemplo. Y esto también va en el diccionario de datos y se llama registro. Finalmente llegamos al nivel más concreto, que es la base de datos, en donde yo voy a tener que guardar la información que tengo de las entidades. Entonces, acá hay algunas reglas que tienen que cumplirse. Existe un registro por cada objeto o entidad del mundo real. Significa que si yo estoy modelando la clase de entidad persona, y yo digo que me interesa tener la información guardada de Alejandro, de Belén y de César, eso quiere decir que en la base de datos tiene que haber un registro por Alejandro, un registro por Belén y un registro por César. Acá el mapeo es 1 a 1, ¿ya? Eh, Tengo que guardar asociaciones, que ya vamos a ver un poquito más adelante qué es una asociación, porque obviamente las clases de entidad no viven solas, las personas interactúan con otras clases de entidad, y ya les había mencionado en las clases pasadas que una de las características de las bases de datos es que hay asociaciones entre esos archivos, como que están lógicamente conectados para que yo pueda acceder a información sobre ellos. Eh, bueno, esas son algunas de las características de la base de datos. Entonces ahora vamos con el concepto de asociación. Acá yo puse, en la realidad, las entidades se asocian entre sí o con otras entidades. Por ejemplo, yo puedo determinar, o por mi experiencia, o porque me lo dijeron o algo, que una persona vive con otra persona. Ahí hay una asociación. Yo estoy diciendo que una entidad persona, de la clase de entidad persona, vive con otra entidad persona. Ahora tenemos que saber quién es, pero bueno, eso va a depender del modelo. Yo también podría decir que esta entidad de persona se relaciona con otra entidad, que por ejemplo podría ser la entidad mascota. Entonces yo digo que una entidad persona alimenta a una entidad mascota. Ya tengo dos tipos de asociaciones, una que se hizo consigo misma y otra que se hizo con otra entidad que era del modelo, de algún problema que tengamos que modelar. Pero acá hay unas preguntas. ¿Con cuántas otras personas vive esta persona? Porque yo dije que la persona vive con personas, pero ¿con cuántas? ¿Con una? ¿Con dos? ¿Con tres? ¿Con ninguna? ¿Con cuántas puede vivir? Como que ahí ya tenemos que empezar a cuestionarnos qué realidad es la que estamos modelando. Y la otra pregunta acá que también surge es, ¿por cuántas personas puede ser alimentada una mascota? Por una, hay una persona exclusivamente que la alimenta. ¿Toda la familia puede alimentar a la mascota o debe alimentar a la mascota? ¿La mascota está acostumbrada a pedirle comida a todo el mundo? Eso también tenemos que discutirlo. Entonces, la respuesta a estas preguntas igual es ambigua. Y acá vamos a entrar al juego de la realidad, porque pueden haber distintas realidades y yo no sé cuál estoy modelando. En general, mis modelos tienen que ser tan generales que puedan adaptarse a distintas realidades. Acá tengo dos ejemplos de realidad. En la realidad A, estoy diciendo que hay cinco personas y una mascota. Y la realidad B, estoy diciendo que hay una persona y tres mascotas. Siguiendo entonces con el ejemplo que di en la diapositiva anterior, en la realidad A la mascota sería alimentada por cinco personas y en la realidad B cada una de esas mascotas es alimentada por una sola persona, pero esa persona alimenta tres mascotas. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos qué es lo que estamos modelando. ¿Hay alguna pregunta? Porque esta parte es súper importante como para todo lo que viene ahora. Entonces, si tienen cualquier pregunta, pueden hablar o dejar el mensaje en el chat y la respondemos al tiro.
Bueno, igual más adelante vamos a empezar a sumar un poco más de conceptos, entonces quizá ahí puedan tener alguna duda, así que en cualquier momento escríbanme un mensajito y yo voy a responder las preguntas. Ya, analizamos un poco de cómo es la realidad y como que los criterios que tenemos que tener en consideración para poder hacer modelos de datos. Pero ahora vamos a ver cuáles son estos modelos de datos que vamos a hacer. Acá tenemos dos, conceptual y lógico relacional. Entonces vamos a ver características de cada uno, para qué sirve uno, para qué sirve el otro, y más o menos vamos a ver un ejemplo de cómo se puede aplicar esto. Ya, primero, modelo de datos, es palabra nueva. ¿Qué es un modelo? Modelo es lo mismo que nosotros entendemos por modelo en la vida real. Es una representación de algo, ¿ya? Hay modelos de aviones, hay modelos matemáticos, hay maquetas, hay modelos de pasarela, y la gracia que tiene un modelo es que representa a cierto grupo o segmento de realidad. En particular, los modelos de datos son representaciones de entidades del mundo real, y también representan cómo se relacionan entre ellos, que es como lo que acabamos de ver con el tema de las personas y las mascotas. El modelo de datos es súper abstracto, ¿ya? Depende de quién lo hizo, es qué tan fácil es o difícil entender. La idea es que igual es que sea fácil, y acá también hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si yo hago un modelo de datos, o si cualquiera de ustedes hace un modelo de datos, es altamente probable que quede totalmente distinto, y eso está bien, porque el modelo de datos va a depender de quién lo hace, ¿ya? No hay un mejor modelo o peor modelo, sino que hay modelos que son más fáciles de trabajar o más fáciles o difíciles de trabajar, como que la experiencia haciendo modelos los va a llevar algún día, si es que algún día les preguntan por modelos de datos, a realizar modelos que quizás sean óptimos, pero en realidad no, en este curso no queremos hacer modelos óptimos, simplemente queremos tener la idea de cómo tomar un enunciado y cómo llevarlo a una base de datos. Ya, les hablé que habían varios tipos de modelos, ¿ya? Y por lo menos podemos clasificar, encontrar tres tipos. El conceptual, el lógico y el físico. En este curso el físico no lo vamos a ver, porque es literalmente entrar a cómo se guarda la base de datos en el disco duro del computador, y de verdad eso no es de nuestro interés. Pero bueno, el propósito que tiene un modelo de datos es doble, tiene dos propósitos. Primero, tiene que ser capaz de representar una realidad a través de sus datos, y además tiene que ser comprensible a través de alguna notación estándar. Porque acá no se trata tampoco de que yo voy a hacer un modelo y, como el que hice en la diapositiva anterior, voy a poner monitos con flechitas, porque eso no es estándar. Hay trabajo de gente que hizo notaciones de modelos que definió ya, el rectángulo significa esto, la flecha significa esto, si yo escribo este símbolo significa esto. Entonces, y toda la gente entiende que esa notación es estándar, entonces como que es más fácil comunicarse entre sí, más que hacer un modelo propio. Como les dije, hay tres tipos de modelos, pero también hay que saber que cada tipo de modelo o cada notación que yo use para representar un modelo tiene restricciones. No todos los modelos son capaces de representar todas las características que a mí me gustaría, y por eso hay varios tipos. Entonces, como que igual hay, en este curso vamos a ver dos principalmente, que son muy parecidos, pero ahí nos vamos a dar cuenta que hay uno que es capaz de representar más cosas que el otro. Ya. Vamos a hablar solamente del modelo conceptual y del modelo lógico relacional. Y acá les puse algunas de sus características, ¿ya? El modelo conceptual es ideal para interactuar con clientes, porque es literalmente un diagrama que muestra cómo una entidad se relaciona con otra y qué atributos puede tener. Y eso es entendible por casi todo el mundo, si es que entiende un poco de la notación. Representa la realidad mostrando un diagrama con entidades y asociaciones, que es lo que acabo de decir. Algunas representaciones que podemos usar es diagramas de Bashman o UML, que son los que vamos a ver en el curso. Y por su parte, el modelo lógico relacional es exclusivamente para interactuar con un DBMS, que es un sistema administrador de base de datos. Eso quiere decir que tiene características como que requiere el modelo de datos. Por ejemplo, Access tiene que
las entidades van a tener que tener ciertas características para poder pertenecer a Access y poder usarlas en Access, que también las vamos a revisar un poquito más adelante. Y en eso se diferencia el modelo conceptual, que puede no tener estas características o tenerlas y no va a haber ningún problema, porque es para interactuar con personas. Entonces, la diferencia que quiero que le quede bien marcada acá es que si les pedimos que ustedes hagan un modelo conceptual, el foco es que otra persona me entienda. Si les pedimos que hagan un modelo lógico relacional, quiere decir que lo voy a tener que implementar en una base de datos, en algún programa, entonces tengo que agregarle ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Las vamos a ver ahora más adelante. Bueno, y representaciones del modelo lógico relacional, las tablas bidimensionales y UML, al igual que conceptual. Acá, por ejemplo, apareció UML. Vamos a ver qué es UML más adelante, en, no sé, en unas 3 semanas más, creo. Porque ahora nos vamos a enfocar un poco más en usar software en la próxima semana. Acá si se dan cuenta, esa anotación que se llama UML sirve tanto para conceptual como para relacional. Y acá vamos a tener que tener mucho cuidado. Porque cuando se pide un modelo conceptual hay cosas que no puede tener, y cuando se pide un modelo relacional hay cosas que tampoco puede tener. Entonces como que ahí hay que ver un poco qué me están pidiendo y contra quién a quién tengo que mostrarle este modelo, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el modelo conceptual. Acá puse los pasos que es como un recetario, más que nada, como pasos que yo debería tener en cuenta como para poder hacer un modelo conceptual. Primer paso, leer y entender el problema o realidad que se desea modelar. En ese caso ya ahí sería netamente tema de análisis de requerimientos, si es un certamen, leer el problema del certamen, si voy en una organización y me piden hacer un modelo conceptual, es entrevistar a la gente que sea necesaria para poder entender cuál es el problema. Aquí hay de todo un poco en el paso 1, como que no hay un mecanismo fijo y definido, sino que es más que nada, dependiendo de dónde esté yo parado para poder hacer el modelo conceptual, es con la información que yo puedo disponer. El segundo paso es identificar cuáles son las clases de entidades y cuáles son sus principales atributos. Además, es altamente recomendable elegir al menos uno que permita identificar a una entidad de otra. Como por ejemplo, en el caso de las personas que yo les mostré anteriormente, yo dije que el root sí o sí me sirve para identificar a una persona de otra, entonces lo voy a elegir y lo voy a modelar. ¿Ya? En el paso 3, identificar las asociaciones entre las clases de entidad. Por ejemplo, las personas se relacionan con las mascotas, ¿por qué? Porque las alimentan. Y tenemos que identificar entre todas nuestras clases de entidades que logramos identificar cuáles son esas asociaciones, porque tenemos que conectar el modelo de alguna forma. No puede pasar que haya una clase de entidad que no esté relacionada con nada, porque en ese caso esa clase de entidad no es necesaria en el modelo. Número 4. Elegir una notación para representar el modelo. Nosotros acá en el curso vamos a ver dos tipos de modelos, de notaciones, que son estándar. Y bueno, ustedes pueden usar una o la otra, o quizá en el certamen les pidamos que usen alguna o la otra. Probablemente UML va a ser la que más vamos a usar porque es la más estándar, es la que más se entiende en el mundo en general. Y la otra la vamos a ver como para partir más que nada. Pero igual ustedes deberían saber manejar ambas. Y la verdad es que no tienen muchas diferencias, así que tampoco es tan complicado. Bueno, número 5, utilizar la simbología que la notación me permita. Porque como les dije, si usamos notación UML, tiene ciertas reglas. Si usamos notación Bashman, tiene otras reglas. Entonces vamos a partir con la notación de Bashman. Bashman fue un informático, una persona que planteó un modelo de datos como un poco para estandarizar la cosa. Por eso la notación tiene su apellido. Y definió que, por ejemplo, las entidades sean rectángulos, ¿ya? En este caso estamos modelando, las personas viven en sus casas con sus familias y alimentan a sus mascotas. Ese es nuestro enunciado, tenemos que modelarlo. Entonces, en primer lugar, identificamos que acá hay personas y que hay mascotas. En primer lugar, los vamos a identificar sin atributos, vamos a dibujar un rectángulo simplemente, pero si yo quisiera agregarle atributos, lo que tendría que hacer es dibujar un poquito más detallado esto. Es una tabla, arriba sale el nombre y abajo sale el listado de los atributos. Entonces, yo estoy diciendo acá, la persona tiene un root y tiene un nombre. Y la mascota va a tener un número de registro, una especie y un nombre.
Esos son como los atributos que yo voy a agregarle a mi modelo. Además, voy a elegir que el root sea el atributo que identifique inequívocamente a una persona de otra y que el número de registro de la mascota sea el identificador que identifique a una de la otra. ¿Por qué? Porque yo sé que el root no se repite entre personas y sé que todos tienen que tener una. ¿Y por qué el número de registro de la mascota? Porque bueno, ahora con la ley Cholito que salió, todas las mascotas deberían estar registradas, deberían tener su chip implantado y ese chip tiene un número que es único para cada mascota. Aquí se fijan como que yo, el enunciado era súper pobre como en descripción, igual como que yo le puse un poco de conocimiento que yo tenía del tema. Pasa mucho eso cuando uno hace un modelo, que a veces los enunciados son un poco vagos quizás en las descripciones, pero igual uno tiene que ser capaz de tener información como del problema o leer un poco más de cómo está, por ejemplo, cómo funciona el tema de las mascotas. Eh, Quizás cuando uno modela personas es más fácil porque uno es una persona, entonces sabe lo que uno tiene. Pero si uno tuviera que modelar otras cosas, igual como que uno tiene que investigar un poco por ahí si es que el enunciado es como muy vago en ese sentido. Ya. Siguiente cosa que vamos a modelar es la asociación. Acá yo estoy diciendo que la persona alimenta a la mascota, pero la notación de Bachmann me exige que yo ponga otra cosa. La notación de Bachmann especifica que yo tengo que escribir estas flechitas para indicar cardinalidad. ¿Qué es cardinalidad? Acá yo estoy diciendo lo siguiente. Persona, la palabra que salga en la línea, acá, la persona alimenta a cuántas mascotas. Si hay dos flechitas, significa que son muchas. Si hay una flechita, significa que hay una. Entonces, una persona alimenta a muchas mascotas. Tengo que darme este salto para poder leer qué es lo que me está diciendo el modelo. Yo también lo podría leer al revés. La mascota es alimentada por una sola persona. Si lo leo hacia el otro lado. Bueno, obviamente hay otras cardinalidades. Ya les mencioné que estaba la una y el muchos. Entonces, por ejemplo, acá la primera anotación, primer diagrama, dice, una persona alimenta a una mascota. Este puede ser el típico caso de una persona que vive sola y que vive con la mascota, entonces como que la única persona que la alimenta es ella. El siguiente caso es el que acabamos de modelar. Una persona alimenta muchas mascotas, persona que tiene, por ejemplo, dos perros, los alimenta a ambos. Entonces, en ese modelo cabe ese caso. Acá hay otro caso que es distinto. Tenemos a muchas personas que alimentan a muchas mascotas. Y aquí es un poco más complicado, porque ¿qué pasa si tengo una familia completa de 5 personas que tienen 3 mascotas? ¿Cómo sé yo quién alimenta a quién? ¿O quién alimentó a quién? Ahí como que igual hay que empezar a pensar un poco cómo podría yo eso llevar un registro. Porque, no sé, quizá no quiero que mi perrito engorde, entonces no quiero darle comida 2 veces, entonces tengo que registrar quién alimenta a quién. Y bueno, hay otros casos también, que personas que no tienen mascota, entonces cuando pase eso, la notación de Bachmann nos dice que tenemos que agregar un 0, una O, un círculo, justo antes de la flecha. Entonces lo que estoy diciendo yo acá es que una persona alimenta a ninguna por el círculo, o el 0, o una mascota por la flecha. Y también existe el caso de muchos, una persona alimenta a ninguna, una o muchas mascotas. Este es el caso más general, quizá que podría incluir a todas las personas del mundo. Yo no quise incluir acá en estos ejemplos a mascotas que no son alimentadas porque no me parece una buena práctica. Así que solamente puse el ninguna al lado de acá, no al lado de la persona. Ya, y finalmente, ¿cómo quedaría nuestra oración? Las personas viven en sus casas con sus familias y alimentan a sus mascotas. En notación de Bachmann, así. Tengo a la persona que tiene un root, lo subrayé porque dije que va a ser el identificador. Y esa persona alimenta a muchas mascotas.
porque dice sus mascotas, entonces yo puedo inferir que son muchas. En este caso no se incluye a las personas que no tienen mascotas, porque en ningún lado del enunciado me dicen que no tienen mascotas. Y además agregué otra asociación acá, en la que estoy diciendo que una persona vive con muchas personas. Esta línea conecta a persona consigo mismo, y además puse que una persona en particular vive con muchas otras. Bueno, segundo bloque de preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda de todo lo que he dicho, de no sabe para dónde vamos, que se perdió en algún lado, ningún problema, podemos retomar de cualquier parte de la presentación. Ya, acá preguntan en el chat, si yo quiero relacionar 3 o más entidades. Sí se puede. De hecho, eso estaba como en una imagen que yo puse como de apoyo. Mira, si te fijas acá abajo, aquí en esta diapositiva, hay un producto que está relacionado con una bodega, que está relacionado con un orden de pedido, y esas 3 cosas están relacionadas entre sí. O sea, es necesario que exista una relación entre un producto, una bodega y una obra. Es, eh, es un poco complicado verlo, pero para yo poder, por ejemplo, si yo compro algo en Sodimac o en una tienda, en un supermercado, ese producto está en una bodega, ¿ya? Pero yo quiero ese producto que está en esa bodega. Y eso me va a generar una orden de pedido. Y eso, todo, esas 3 cosas juntas van a estar asociadas a mí, porque yo lo compré. Y acá se está representando como esa asociación de 3 entidades. Y, igual quizá a veces es un poco complicado imaginarse una asociación como de más de 2 entidades, pero existen. De hecho, yo podría asociar n entidades, pero igual ahí es súper complicado verlo porque tengo que hacer que la combinación de todas las entidades que yo asocio represente algo, como para mí. Bueno, voy a seguir respondiendo preguntas, pero mientras les voy a activar una pregunta del Socrative, para que la vayan respondiendo, mientras tanto, que podamos ir respondiendo más preguntas. Ya, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas es una característica de los modelos de datos conceptuales? A. Contiene características propias del DBMS utilizado. B. Hay de varios tipos, jerárquico, reticular, multidimensional, etc. C. Es un medio de comunicación con los clientes y usuarios finales. D. Se definen claves primarias foráneas para indicar asociaciones. Bueno, mientras tanto, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo sé que la clase pasada, no me acuerdo quién, lo tengo aquí anotado. Alguien me preguntó si Power BI era o no era una herramienta case. Les voy a dejar, además de la explicación que les voy a dar ahora, les voy a dejar en el foro de consulta la pregunta con la respuesta más en detalle. Pero bueno,
Case significa ingeniería de software asistida por computador. Eso significa que una herramienta Case debe permitirme hacer análisis y diseño de una solución de software más fácil. En ese sentido, Power BI no me facilita ninguna tarea de análisis y diseño de base de datos, por ejemplo, sino que me permite analizar datos y su función es otra. Entonces yo les diría que Power BI no es una herramienta Case. Sirve para hacer análisis de otras cosas, pero no es una herramienta Case. Les voy a dejar eso más tarde escrito en el foro de consultas, por ese caso. Ya, acá preguntan si la notación de Bashman solo tiene relaciones con ninguna, una o muchas. Es que bueno, mira, si tú modelas todas esas que mencionaste, ninguna, una o muchas, estás modelando en realidad todos los casos, porque ¿qué otro caso podría haber si no es ninguna, una o muchas? Ah, bueno, en realidad sí hay más casos. Yo podría querer especificar quizá exactamente cuántos, pero en la notación de Bashman nosotros no podemos hacer esa diferencia. Solamente podemos modelar una, muchas, o el cero que es como opcional, que le agrega al una o al muchas le agrega al ninguna. No hay otra forma de especificar esto. Y en realidad acá queremos ser súper genéricos, como que no queremos modelar, por ejemplo, que hayan 5 personas que alimentan una mascota. Acá hay otras notaciones donde yo puedo poner acá el 5 y la gente me va a entender que son muchos, pero en general cuando uno modela base de datos, uno quiere decir, en general, si voy a tener que asociar estas dos clases de entidades con una sola cosa o con muchas otras cosas, porque eso va a determinar lo que viene después, como del punto de implementación. Entonces, es irrelevante quizá saber exactamente cuántos son. No sé si, Joaquín, eso responde a tu pregunta. Esto es todo lo que tenemos disponible ahora por notación de Bashman. ¿Cómo va el Sócrates? Ah, ya están todas las respuestas. Bueno, para la pregunta, la respuesta es un medio de comunicación con los clientes de usuarios finales. Ya les mencioné que modelos conceptuales eh, solamente tenían asociaciones entre clases de entidad y algunos atributos, entonces como que cualquier cliente podía entender, o cualquier usuario que no fuera como muy necesariamente que supiera, tuviera la teoría de base de datos por detrás, podía entenderlo. Las otras características que aparecen por aquí, las vamos a ver ahora. No son de modelos conceptuales, son de modelos lógicos relacionales, y ahora les voy a explicar qué significa cada una de esas. Eh, pero antes de seguir, tengo una pausa programada aquí, como para que no sea tan larga la clase. Así que nos vemos a las 9:07 tengo yo acá. Son las 9:02, entonces en 5 minutos más, las 9:07. Bueno, y si alguien quiere preguntar algo, también puede preguntar, no hay ningún problema.
Bueno, ya estamos de vuelta con la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, y si alguien ya vio la diapositiva, sabe lo que viene. Ejercicio. Lea el enunciado y responda a las preguntas. Acá hay un planteamiento de alguna realidad que hay descrita. Y abajo les puse algunos pasos para poder ordenar un poco el trabajo de lo que habría que hacer. Entonces, el enunciado es el siguiente. Recientemente finalizó el proceso de inscripción de asignaturas en la USM, ¿cierto? Creo que sí. Los estudiantes debieron inscribir asignaturas de acuerdo a su carrera y malla curricular. Las asignaturas son dictadas por un departamento de la universidad que podría ser el mismo que imparte la carrera del estudiante u otro. Esa es la problemática que vamos a tener que modelar ahora. Pero antes de modelarla, obviamente hay unas preguntas como para orientar un poco el ejercicio. Número 1. Realiza un listado con todas las clases de entidad que se mencionan en el texto. Para cada una señale los atributos que la caracterizan. Número 2. Enumere todas las asociaciones que existen entre las clases de entidad. Y número 3. Realice un diagrama de Bashman con la información anterior. No olvide incluir la cardinalidad en las asociaciones, porque obviamente Bashman me permite modelar cardinalidades. Bueno, este ejercicio lo voy a ir haciendo yo, y bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, también vayan haciéndola a medida que va haciendo, si tienen problema. Yo les voy a subir una guía de ejercicio, espero hoy día o mañana, con enunciados para que ustedes los modelen usando el diagrama de Bashman. Y les voy a subir la pauta de los ejercicios la próxima semana. Y bueno, con pauta me refiero a una posible solución, porque como les dije anteriormente, cuando uno hace un modelo, todos lo entendemos de forma distinta, entonces todos podemos tener modelos distintos. Pero bueno, eso. Ya, ¿cómo lo hacemos? El ejercicio está... Ya. Vamos a dejar el enunciado. Ya, ahí tengo el enunciado, lo voy a achicar un poquito. Ya, y primera cosa que tengo que hacer era listar las entidades. Ya, entonces vamos a ir leyendo acá el enunciado y vamos a ir marcando cuáles cosas nosotros creemos que son entidades. Si tienen alguna pregunta, hagan nomás, yo voy a estar leyendo el chat, o si quieren activan el micrófono, creo que pueden activar el micrófono. Participantes. Sí, los micrófonos pueden ser activados por ustedes, por si acaso. Ya. Dice, recientemente finalizó el proceso de... acá dicen, ¿serían los estudiantes y los departamentos las entidades? Sí, departamentos y estudiantes sí son entidades. Pero vamos viendo cuál otra podría ser, porque hay más de dos. ¿La universidad será una entidad? Eso también lo tenemos que ir viendo. Ya, entonces, recientemente finalizó el proceso de inscripción de asignaturas de la USM y dijimos que estudiantes debieron inscribir asignaturas. De acuerdo a su carrera. Y malla curricular.
Las asignaturas son dictadas por un departamento de la universidad. Vamos a marcar universidad temporalmente. Bueno, estos son como los que yo voy viendo y que digo que podrían ser entidades o no podrían ser entidades. ¿Qué podría ser el mismo que imparte la carrera de estudiante u otro? Ya mencioné aquí carrera de estudiante, así que no los voy a volver a marcar. Ya, entonces yo digo que las entidades son estudiante, asignatura, carrera, malla, malla nomás, departamento y universidad. Ya, ahora vamos a revisar si son entidades o no. En este problema, ¿cuántos estudiantes habrán? ¿Cuántos? Porque lo que en realidad aquí tengo son las clases de entidades. En este clase de entidad de estudiante, hay más de un estudiante, ¿cierto? Porque pueden ser ustedes, que son como 30, y todos deben tener algunas características similares. Entonces, sí, son estudiantes. Asignaturas, yo puedo inscribir más de una asignatura. Está matemática, está asignatura, base de datos, hay algunas de contabilidad por ahí metidas entre medio. Entonces, y todas esas yo podría decir que son asignaturas. Carrera. Bueno, están ustedes que son ingenieros comerciales, están los informáticos, están los industriales, están los pilotos, o sea, bueno, los pilotos ya no están. Los ingeniería de aviación comercial, y varias carreras más que yo podría clasificar como que son carreras. Las mallas. Bueno, ustedes mismos en ingeniería comercial tienen dos mallas distintas. No sé si la malla antigua esté operativa todavía, imagino que sí, por los estudiantes que quedan todavía. Pero ustedes tienen la malla nueva, entonces por lo menos tienen dos mallas. Y yo puedo decir que esas mallas tienen como características similares. Departamento. Hay varios departamentos en la universidad. Ustedes son del departamento de ingeniería comercial, yo soy del departamento de informática, entonces yo digo que esos dos departamentos tienen cosas en común. Entonces podrían ser clasificados como departamento. Universidad. Ya, y acá la duda. ¿Universidad es o no es clase de entidad? Para el caso de este problema particular, no. ¿Y por qué? Porque estoy modelando la realidad de una sola universidad. Si yo este problema no dijera ahí que terminó el proceso de inscripción de asignaturas de la UACM, sino que dijera finalizó el proceso de inscripción de asignaturas en las universidades chilenas, a mí me interesaría mucho saber de qué universidad en particular finalizó el proceso. Pero acá la palabra universidad en realidad está más referida como al contexto del problema más que a una entidad particular, porque todas las entidades son de la misma universidad. Todos los estudiantes son de la USM, todas las asignaturas son de la USM, todas las carreras son de la USM, todas las mallas son de la USM, y todos los departamentos son de la USM. Entonces, modelar una entidad universidad, siendo que va a haber una sola, entonces como que no es muy conveniente. Se podría hacer, pero no es la mejor forma de hacerlo. Así que yo, en este caso particular, y no sé si tiene alguna duda alguien, alguien levantó la mano. Pablo, me parece, ¿sí? No sé si quieres escribir o hablar. Hablar, Pablo, ¿y puedes hablar? Se supone que deberías poder habilitar tu micrófono. ¿Dónde estás? Pablo. Bueno, Pablo, ahí yo habilité tu micrófono. No sé si parece que tú lo habilitaste también. ¿Profe? Ahí se escucha a Pablo. Ya. Es que, entonces, tengo una duda. Sí. Si son plurales, ¿son entidades? Si es en plural, o sea, como si hay muchos estudiantes o distintos tipos de estudiantes. Mira, no me metería mucho a analizar si es singular o plural, porque podríamos entrar en un problema de lenguaje. Sí. Pero tú tienes que analizar más que nada si la palabra que tú elegiste como clase de entidad es parte del contexto de todo,
¿O es algo que dentro del contexto se relaciona con otras cosas? Ya. Voy a desmarcar universidad acá. Igual quizá al principio es un poco más complicado determinar este tipo de cosas, pero con un poco de práctica se puede lograr. Igual nosotros pretendemos que ustedes sepan también todo esto porque quizá en el futuro van a tener que ver modelos de datos conceptuales y ahí van a poder saber cómo la persona que lo hizo pudo llegar al modelo, o quizá ustedes también puedan llegar a hacer modelos de datos conceptuales, porque los modelos de datos conceptuales en realidad deben ser entendidos por cualquier persona, no necesariamente una persona que tenga conocimientos técnicos de base de datos. Ya, la siguiente, o sea, la pregunta, la otra pregunta, la dos, dice, enumere todas las asociaciones que existen. Ah, no, pero antes dice, para cada una señale los atributos que la caracterizan. O sea, yo determiné que esto eran las clases de entidad, pero ahora tengo que decir qué características creo yo que tienen estas entidades. Entonces tengo los estudiantes. Voy a escribir aquí entre paréntesis las cosas que a mí se me ocurre que puede tener. Tiene un root, tiene el rol USM, y tiene nombre. La asignatura. Sigla. Nombre. Créditos. La carrera tiene... yo sé que las carreras tienen código. No sé si ustedes se han dado cuenta en su rol USM que todos los roles USM de las personas que entraron por comercial tienen algo en común. Primero viene el año, después viene un código que es el código de la carrera, y después viene el lugar que quedaron por PSU, o si, bueno, si fuera la admisión especial, ahí tienen otro tipo de codificación, pero en general, el código de la carrera está metido en su rol USM. A la malla le vamos a poner un código del plan. Si ustedes se meten a el SIGA, planes de carrera, no, planes de asignatura, no me acuerdo cómo se llama la opción, pero con planes. Ahí pueden ver cuál es el plan de su carrera, o en el resumen académico creo que también sale. Bueno, y el departamento, le voy a poner una abreviación. Por ejemplo, informática va a ser INF. Ingeniería comercial va a ser ICOM, que es como la abreviación típica con la que se conoce al departamento en la universidad. Bueno, y básicamente todo tiene nombre, como para saber qué es. La malla no tiene nombre. Ya, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, enumere todas las asociaciones. Ya, ¿quién se relaciona con quién? El estudiante inscribe asignaturas. Si alguien no va entendiendo por qué puse esa, me avisa. El estudiante pertenece a una malla. La carrera, una duda. Una entidad puede estar dentro de otra porque si hay deptos por carrera, ¿puedo poner la carrera dentro de los departamentos? Hay modelos que te permiten modelar esa situación, como de que una cosa está compuesta por otras cosas, pero en realidad tú tienes que modelar igual las entidades por separado. Y quizá cuando escribas la línea de asociación, ahí escribes la palabra está dentro de, si quieres ponerla. Pero, por ejemplo, poner rectángulos dentro de rectángulos no se puede en esta notación. Pero sí se puede modelar eso que tú dices, Gabriela, de que hay algo que está dentro de otra cosa. Ya, carrera tiene malla. Escribí mol. Departamento
imparte carrera. Y departamento dicta asignatura. No sé si estaban todos más o menos de acuerdo que esas serían como las asociaciones que tiene este problema. Bueno, con esa información que tengo ahora, tengo que hacer el modelo. No sé cómo estamos de tiempo. 9:23. Vamos a ver si lo podemos hacer rápido. Bueno, tendría que escribir rectángulos. Bueno, voy a dejar el modelo más o menos avanzado y les voy a subir el ejercicio resuelto con todos los pasos y con toda la explicación que hay que hacer. Como para que vayan viendo cómo se hace el ejercicio. Pero bueno, es básicamente poner los dos rectángulos. Bueno, obviamente hay que poner debajo del rectángulo estudiante, tendría que poner root, rol, USM y nombre. Y por ejemplo, estudiante está relacionado con asignatura. Y la asignatura tiene sigla, nombre y créditos. Bueno, lo siguiente es dibujar una línea entre medio. Dibujamos una línea. Y hay que indicar cuántas asignaturas inscribe un estudiante. Para eso hay que dibujar un rectángulo, o sea, perdón, un triángulo, o dos. Bueno, en primer lugar vamos a decir que tienen 1 a 1. Vamos a decir que un estudiante inscribe una asignatura, pero esa no es la realidad. ¿Cuántas asignaturas inscribe un estudiante? Puede inscribir una, sí, pero la realidad es que inscribe más de una. Entonces va a poner doble brechita. Y este se me va a salir un poco de la pantalla, pero no importa. ¿Y por cuántos estudiantes es inscrita una misma asignatura? Por ejemplo, este curso fue inscrito por más de un estudiante, entonces la simbología que habría que poner es esta. Esto quiere decir que un estudiante inscribe muchas asignaturas y que una asignatura es inscrita por muchos estudiantes. Y que hay una relación muchos a muchos. Bueno, la solución de este problema completa se la voy a subir a Aula para que ustedes puedan leerla y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer en la próxima clase. Pero bueno, eso es más o menos lo que hay que ir haciendo cuando uno tiene un problema. Hay que analizar cuáles son las clases de entidades, cuáles son sus atributos, después identificar las asociaciones y después hacer el modelo. Por lo general, bueno, y quizás después con la práctica estos pasos de escribir cuáles son las clases de entidades y cuáles son las asociaciones, quizás uno los va a ir haciendo como más mecánicamente o mentalmente y va a empezar a hacer el modelo al tiro. Pero bueno, siempre es bueno tener un borrador por ahí en caso de cualquier cosa. Ya. Y ahora les tengo que decir algunas cositas del modelo lógico. Modelo lógico relacional. Bueno,
El modelo de datos lógico, un modelo de datos lógico es aquel que se genera al tomar un modelo conceptual, que es el que acabamos de hacer, cualquier modelo conceptual, e incorporarle características propias del software en el cual yo voy a implementar la base de datos. Y hay varios tipos de modelos. Está el jerárquico, el reticular, el relacional, que es el que vamos a ver en el curso, el orientado a objetos y el multidimensional. Quizás multidimensional también lo vamos a ver en el curso, pero más al final como cuando veamos análisis de datos. Y bueno, ¿y qué tienen de diferente estos modelos? Es cómo representan las entidades en la base de datos. ¿Qué es lo que yo voy a ver cuando trato de meterme en la base de datos a ver los datos? ¿En qué forma los voy a ver? Los puedo ver en forma de árbol, en forma de grafo, que son estructuras de datos que se usan comúnmente, en forma de objeto, en forma de tabla multidimensional. Ya, pero a nosotros no nos interesan esos otros tipos de modelos, solamente nos interesa el relacional. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es una relación, ¿ya? Una relación no es más que una tabla, o sea, lo que yo hasta el momento conozco de Excel, por ejemplo, que es una cuadrícula que tiene columnas y filas, es una relación para nosotros en base de datos. Y una relación tiene las siguientes características. Existe una independencia física con los datos. ¿Qué quiere decir esto? Los datos se van a almacenar en archivos, porque la base de datos trabaja con archivos, todo trabaja con archivos. Pero yo voy a ver esos datos como forma de tabla. A mí me da lo mismo cómo estén guardados los archivos. No sé si los archivos van a ser texto plano, van a estar separados por coma, separados por punto y coma, separados por guiones. La base de datos se va a encargar de eso, de cómo guarda las cosas en los archivos. Pero yo lo que voy a ver finalmente es una tabla, ¿ya? Y con eso me voy a mover. Existe un lenguaje de consultas de alto nivel, SQL, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Ahí vamos a empezar a trabajar con software. Ya dije que las relaciones se denominan tablas o archivos. Entonces, cada entidad va a ser una tabla. Una relación corresponde a una tabla bidimensional formada por filas y columnas. En la siguiente diapositiva voy a explicar cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Y esto es muy importante. Esto es lo que tiene un modelo lógico relacional que un modelo conceptual no tiene, porque no lo necesita. Pero las bases de datos sí necesitan, porque necesitan especificar un poco más de cómo están conectadas una tabla con la otra. Existen claves lógicas, y en este caso vamos a identificar dos claves que son principales. La clave primaria, que es lo mismo que el identificador que vimos en los modelos conceptuales, y de hecho la palabra clave primaria ya salió mencionada en las diapositivas anteriores, y un nuevo concepto que se llama clave foránea. Vamos a ver más adelante qué es clave foránea. Pero bueno, primero veamos qué es una relación. Acá, por ejemplo, puse una tabla de ¿se acuerdan de nuestra entidad persona? Bueno, ahora es una tabla que se llama persona, que podría ser de lo más bien un Excel, ¿ya? Y tiene dos columnas, root y nombre. Y tiene tres filas, sin contar la cabecera, obviamente, porque la cabecera de la tabla no se cuenta. Que estaba Alejandro, Belén y César. Y ahí yo especifiqué su root y su nombre. Entonces acá yo digo que la cardinalidad es 3, porque hay 3 registros en esta tabla. Ya, ahora vamos a ver un poco de claves primarias y claves foráneas. La relación que nosotros, o sea, la asociación que nosotros habíamos modelado en el ejemplo del principio de la clase, era que una persona alimentaba a una mascota, ¿ya? Entonces yo ahora solo tengo tablas para moverme. Ya, no hay ningún problema con la tabla de persona porque ahí están enumeradas todas las personas que, no sé, que podrían alimentar mascotas. Pero la tabla verde, que es la tabla mascota, tiene un pequeño cambio en relación a los atributos que nosotros habíamos dicho que tenía, porque nosotros dijimos que tenía un número de registro, que es ese número que está ahí, que tiene un 1 puro 0 y un 1, un 1 puro 0 y un 2, un 1 puro 0 y un 6, que podría eventualmente ser cualquier número. En general es el código de barra que tiene el chip. La especie, acá yo puse el ejemplo de que podría ser canino o felino, como por ser las especies más comunes. El nombre de la mascota, y acá hay una columna que no habíamos considerado antes, pero nosotros cuando trabajamos con tablas, no podemos hacer como la relación entre, o sea, la asociación entre quién alimenta la mascota y cuál es mascota alimentada. Entonces tenemos que agregar una columna, y esa columna yo le puse alimentada por. ¿Y qué valor puse en el alimentado por? Puse el root de la persona que lo alimenta.
Así si yo veo la tabla mascota, yo voy a saber, o sea, bueno, obviamente tenía que saber los root, pero voy a tener cómo ir a buscar quién es la persona responsable de alimentar a esa mascota. ¿Y qué es entonces la columna alimentada por? Esa columna alimentada por es una clave foránea. Foráneo significa algo que es como extranjero, que es de afuera, que no pertenece a cierto contexto. Entonces, eso explica por qué se llama así. En este caso, en nuestra tabla mascota teníamos 3 columnas, que son propias de la mascota. Nombre, registro, especie y nombre. Y esta clave foránea no pertenece a la mascota, pero me permite saber cuál es el root de una persona que es de otra tabla, que no es mascota, que la alimenta. Y es necesario para las bases de datos tener estas relaciones. Entonces, las bases de datos que nosotros vamos a conocer en el curso son básicamente tablas que tienen claves primarias. Todas tienen claves primarias, todos deben tener por lo menos una clave primaria, que identifica a una fila de otra, y en algunas tablas van a haber claves foráneas, que son nada más que la clave primaria de otra tabla copiada en la tabla donde se necesita hacer una asociación. Quizás es un poquito más complicado entender esto de concepto, pero igual va a ser una palabra que vamos a usar mucho, por ejemplo, la próxima semana, quizá cuando estemos, no, bueno, la clase del miércoles de la próxima semana, cuando estemos viendo ahí un poco de consulta, de cómo se hacen las tablas. ¿Alguna duda con esto? Bueno, porque a mí sí, cuando estaba preparando esto, sí me surgió una duda. ¿Por qué no se usa el nombre como clave primaria de la persona? Sería mucho más sencillo tener en la tabla mascota, decir alimentada por Alejandro, alimentado por Belén, alimentado por César, y todos entenderíamos mucho más fácil. Pero acá entramos un poco a la definición de clave primaria y clave foránea, en realidad clave primaria. Imaginemos que en el futuro, en nuestro modelo, en nuestra tabla de la base de datos, ya no queremos guardar los nombres como solo nombre, sino queremos agregarle el apellido. Eso significa que si yo tenía el nombre de la persona escrito en la tabla mascota, como Alejandro, como César, como Belén, tendría que actualizarlo en la tabla persona y en la tabla mascota. ¿Y qué pasaría si se me olvida actualizar uno de esos nombres? Bueno, ahí tendría tremendo problema. Acá en esta diapositiva les puse el ejemplo de Alejandro, que es quien alimenta a Mike y a Negro, y a mí se me olvidó actualizar la fila de Negro, del perro Negro, y no le puse el apellido. Entonces, ahora en mi tabla persona, tengo 3 personas. Tengo Alejandro Alvarado, Belén Briceño, César Cortés, y no tengo ningún Alejandro. ¿Cómo voy a saber quién era ese Alejandro? ¿Qué pasa si había más Alejandros y no había, porque bueno, ahora es súper fácil de resolver, pero ¿qué pasa si había 5 Alejandros? A todos les puse el apellido y en la tabla de mascota se me olvidó poner el apellido. Ahí, tremendo problema, porque pierdo una asociación y ahí pierdo datos. Entonces, la elección siempre de claves primarias es con atributos que yo sepa que no cambian en el tiempo. Por ejemplo, el root es imposible que cambie en el tiempo. A mí me lo asignan cuando nazco y nunca más me lo cambiaron, ¿ya? El número de registro de la mascota, lo mismo. Viene en el chip ese código, entonces le implantan ese chip a la mascota y ese número no va a cambiar nunca. No hay forma de meterse al chip, de hackear el chip y cambiar el número. Entonces, por eso fueron elegidos como claves primarias. Y aunque sea un poquito más difícil como de leer quizás, de relacionar, es la forma que tienen las bases de datos de hacer las conexiones entre las tablas. No sé si se acuerdan la clase pasada que habíamos dicho que las bases de datos eran archivos conectados entre sí de forma conveniente. Bueno, esta es la forma en la que se conectan. Entonces, acá hay unas reglas que empiezan a aparecer por sí solas. ¿Qué hago para que un modelo conceptual sea lógico-relacional? Bueno, en la parte de arriba yo tenía mi modelo, que es una persona que alimenta muchas mascotas, que bueno, tenía el root, la persona, la flechita, y ahora acabamos de darnos cuenta de que hay que hacer algo cuando yo lo paso a una base de datos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Esta es la receta. No vamos a cuestionarnos por qué, porque ya hay muchos estudios de por qué es así y todo eso, entonces no nos vamos a cuestionar mucho por qué. Pero, si ustedes se fijan, acá hay un 1 y acá hay un muchos. Y siempre que exista una relación de 1 a muchos, en el lado del muchos, yo voy a tener que crear una clave foránea, que es este atributo que yo hice aquí. Y voy a ¿qué valor puedes tener esta clave foránea?
cualquier valor de root que exista en la tabla persona. Eso es lo que vamos a entender nosotros por lo que hay que hacer para poder llevar un modelo conceptual a tablas de base de datos. Y bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa con el muchos a muchos? ¿Qué pasaría si muchas personas alimentan a muchas mascotas? Ya, acá el problema es un poquito más complicado. Porque puede que César, que Belén y que Alejandro alimenten a dos de las tres mascotas que están en la lista, a ninguna, a las tres, y ahí yo tengo que empezar a cuestionarme cómo puedo yo almacenar en la base de datos esa relación de quién alimenta a quién, o quién es alimentado por quién. Y bueno, la respuesta que tienen las bases de datos relacionales es nuevamente con tablas. En este caso, no basta con agregar una columna a una de las dos tablas, sino lo que hay que hacer es otra tabla. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando en Excel, tendríamos una hoja persona, una hoja mascota y una hoja que se llame alimento mascota. Y en nuestra nueva tabla tendríamos que escribir el root de la persona que alimenta y el número de registro de la mascota que es alimentada. Por ejemplo, acá en este caso, tengo este root que empieza con 17, que es de Alejandro. Alejandro alimenta a Mike y a Negro. Belén, que es el que empieza con 18, alimenta a Negro. Y César alimenta a Felino. O sea, perdón, a Pelusa, que es un felino. Entonces, en este caso, acá hay Alejandro, que es una persona, alimenta a dos mascotas, que son más de una. Y acá tenemos a Negro, que es este, que es alimentado por dos personas. Entonces, crear una tabla nueva me permite hacer esas dos cosas, como de ver la asociación de ambos lados. Me permite responder la pregunta, ¿a quiénes alimenta la persona? Y la pregunta, ¿por quién es alimentada la mascota? Sin tener mayor problema. Entonces, acá nace la otra regla que hay, que básicamente son las únicas reglas que vamos a ver nomás en el curso para poder hacer transformaciones de conceptual a lógico relacional. Si muchas personas alimentan a muchas mascotas, acá en el modelo tenemos un muchos y un muchos. Lo que tenemos que hacer es crear al medio otra entidad. Le pueden poner el nombre que quieran, algunas veces tiene como mucho sentido. Yo le puse alimento mascota. Y voy a copiar la clave primaria de los dos lados, porque voy a hacer una tabla como para ver quién se relaciona con quién. Entonces acá, esta tabla de alimento mascota, tengo que especificar qué root alimenta a qué mascota. Y bueno, aquí por notaciones tengo que transformar este muchos a un uno a muchos, de que apunta hacia adentro. Tampoco les voy a explicar por qué, porque en realidad es súper teórico de por qué se hace esto. Es lo único que vamos a tener que como aceptar porque vamos a trabajar con base de datos y a veces nos van a llegar modelos conceptuales y nosotros no los vamos a poder modelar porque yo en una tabla de base de datos no puedo modelar esto que está aquí que sea de muchas personas alimentando muchas mascotas. Tendría que hacer una tabla que salga para afuera de la pantalla como para escribir los números. Entonces es complicado. Por eso hacemos este truco de hacer una tabla auxiliar. Bueno, sé que esta parte fue súper quizá rara y nueva y difícil de entender, pero cuando veamos la práctica de por qué es así, que es la próxima semana, vamos a entender un poco más de por qué se hace esto. Porque la verdad es que hacer estas tablas auxiliares o copiar esta clave primaria como fuera en el otro lado nos facilita mucho la vida cuando queramos hacer consultas en la base de datos. Que es como quizá lo que más van a tener que hacer ustedes en el futuro. Les van a decir, oye, conéctate a la base de datos y haz una consulta. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de todo lo que hablamos. Porque bueno, para bajar un poco todos los contenidos que vimos en la clase de hoy, el ejercicio que revisamos más o menos cómo se hacía, yo se los voy a subir resuelto, paso a paso, explicado, ¿ya?
De hecho, ahora venía una segunda parte, pero por tiempo no la vamos a revisar ahora todos. Lo que voy a hacer es subirles el ejercicio resuelto para que ustedes lo revisen y si tienen cualquier duda, me pueden preguntar el miércoles, ¿ya? Bueno, además de eso, les prometí también una guía de ejercicios con otros enunciados que ustedes también puedan empezar a identificar entidades, identificar atributos, cómo se relacionan entre ellos, quizás hacer uno que otro modelo con notación de Bashman, que es como la que manejamos, como que para que ya vayan soltando un poco la mano, porque estos tipos de problemas son los que podrían aparecer en un certamen. Bueno, si no hay ninguna pregunta, o bueno, si tienen preguntas igual pueden escribir en el foro de consulta o prepararla para la próxima clase. Entonces dejamos la clase hasta aquí. Yo les quedo debiendo el ejercicio resuelto con todos los pasos que tienen que hacer y todos los supuestos que también hice como en el camino. Voy a tratar de ser súper descriptivo con todos los pasos para que ustedes también vean cómo se van haciendo los ejercicios. Les voy a subir la guía de ejercicios y ustedes, por favor, verifiquen si pueden instalar Microsoft Access, porque tenemos solo esta semana para resolver los problemas y los funcionarios de la universidad no trabajan los fines de semana, entonces como que tenemos que resolverlo durante la semana. Así que les pido por favor que revisen el manual que les subí y vean si pueden instalar Access, y si tienen cualquier problema, escríbanme al tiro. Yo voy a estar muy pendiente para ver qué problemas tienen. Porque ya detectamos algunos problemas y estamos contactándonos, ustedes tienen que contactarse y yo también tengo que contactarme con la gente para saber qué pasa con la licencia. Mira, lo que tienen que verificar, acá me dice Joaquín que acaba de instalar en el computador. Si puedes abrirlo y hacer cosas en el programa, está bien. Porque lo que puede pasar es que tú puedas instalarlo, pero no lo puedas abrir, pero no puedas hacer nada. Que te diga algo como que la licencia está vencida, o no sé. Ah, ya, ¿qué me dice Pablo que tiene correo Sansano y no tuvo problemas? Ya, por favor revisen todos. Cualquier cosa me preguntan en la próxima clase y nos vemos. Ah, otra pregunta. ¿La clave foránea será clave primaria de distintas tablas? Mira, la clave foránea, por definición, no es clave primaria. La clave, bueno, aunque en realidad en el último ejemplo que vimos, que era el de sí es clave primaria. La clave foránea se llama foránea porque no le pertenece a la entidad donde está, o a la tabla donde está puesta. Por eso se llama foránea. La restricción que existe en cuanto a claves primarias y foráneas es que las claves foráneas solo pueden tomar algunos de los valores que existan en la tabla de origen. Por ejemplo, si existía Alejandro, Belén y César, yo no puedo poner la clave foránea de Alex, porque Alex no existe como persona en la tabla de personas. Yo voy a dejar, bueno, sobre la ayudantía, voy a dejar también un anuncio, o una consulta, voy a ver, con el horario, para que me digan cualquier problema. Ahí quizá también va a aparecer el ayudante a responder dudas, que ya está agregado en aula. Y Gabriela, no sé si con lo que dije más o menos quedó claro. Si no, igual lo podemos revisar en la próxima clase, no te preocupes, porque yo sé que esto es un concepto nuevo y que cuesta un poco al principio asimilarlo, pero la próxima clase podríamos, si tienes dudas, podemos traer más ejemplos, podemos explicarlo de otra forma, ningún problema. Mira, estamos viendo sobre la ayudantía, estamos viendo cuándo parte. Ya estamos un poco por la hora de la clase, así que vamos a tener que salir por si alguno tiene clases después. Pero tenemos planificada la ayudantía para que parta, creo que en 2 semanas más. Pero si es viernes, en 2 semanas más parece que es feriado. Entonces tenemos que ver, a lo mejor parte de la próxima semana. Esta semana no habría ayudantía, eso está muy confirmado, ¿ya? Voy a conversar con el ayudante a ver cuándo podemos partir. Yo creo que la próxima semana va a ser una buena fecha para partir. Ahí tenemos que ver también ajustar el número de quizzes, porque teníamos nosotros proyectado hacer 8, pero a lo mejor no vamos a alcanzar a hacer 8. Tenemos que ver cómo nos quedan las semanas, porque hay que ver los feriados y esas cosas.
Entonces yo creo que voy a conversar con el ayudante ahora y en la próxima clase, si es que no salió ninguna duda o problema con el horario de ayudantía, les confirmo cuántos quizzes vamos a tener, cuándo parte el primero y cuáles van a ser como los temas de las ayudantías, por lo menos para la primera mitad del curso hasta el certamen 1. Bueno, ya nos tenemos que despedir porque ya estamos en la hora, no es pasado. Así que muchas gracias por asistir a la clase y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho también ustedes.